Bienvenidas a Más Allá del Dolor. Soy Julie Bastida, psicóloga y terapeuta en dolor persistente y sobreviviente de un síndrome mente-cuerpo. Y si has llegado hasta este episodio, primero quiero darte las gracias por seguir aquí, porque eso significa que hay una parte de ti que no ha dejado de creer que puedes mejorar. Y esa parte es la que hoy quiero alimentar. Y quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Y si el problema no fuera esa parte de tu cuerpo que duele y tampoco ese músculo que duele? ¿O si el problema no estuviera ahí donde te dicen que está en tu pelvis? ¿Y si el verdadero problema está más bien en un cerebro que aprendió a protegerte demasiado? Porque esa fue la pregunta que cambió completamente mi vida. Durante mucho tiempo pensé que tenía una enfermedad que nadie sabía tratar. Pensé que algo estaba roto y que mi cuerpo había dejado de funcionar y que nunca volvería a sentirme normal. Hasta que encontré un médico llamado John Sarno. Posteriormente conocí a Alan Gordon y luego a Howard Schubiner y a una reciente referencia que es Lorraine Friedrich. Y comprendí, no sé si lo mencioné bien el apellido, y comprendí algo que nadie me había explicado. No todo dolor persistente significa daño persistente. Esto creo que ya te lo he dicho muchas veces a través de este podcast. Así que hoy vamos a empezar a observar cuál es ese test que voy a plantearte para empezar a observar si realmente se trata de un dolor neuroplástico, de un dolor aprendido, ¿sí? Así que vamos a ver esto basado precisamente en el test que propone Alan Gordon. Quiero que respondas estas preguntas, que las escribas. Esto no es un diagnóstico para decirte tienes un trastorno y un síndrome. La manera de decirle síndrome es una forma de ubicarlo clínicamente. Pero quiero que tomes esto como una guía. Y mientras más respuestas sean sí, más sentido tiene explorar en tu tratamiento un enfoque mente-cuerpo. Entonces, vamos por el test. Empecemos. Primero, tus síntomas cambian de intensidad sin una explicación médica clara. Hay días mejores, hay días peores, momentos donde desaparecen y luego regresan. ¿Te pasa? Esos síntomas, no solo estamos hablando de dolor, estamos hablando de cualquier síntoma, ese ardor, esa pulsación, esa presión, lo que sea. Segundo, tus síntomas aparecen más cuando tienes alguna situación de estrés. Cuando realmente hay algo que está sucediendo en tu vida que ha generado tensión. Tal vez después de una discusión, antes de una reunión del trabajo, cuando tienes miedo por alguna situación, preocupada. Tercero, has tenido diferentes síntomas durante toda tu vida. Por ejemplo, migrañas, colon irritable, ansiedad, dolor cervical, bruxismo, dolor lumbar, fatiga, palpitaciones. Como si los síntomas estuvieran cambiando de lugar. Alguna vez tienes algunos, desaparecen y luego aparecen otros. Ese es uno de los indicadores más fuertes. Continúa respondiendo. Cuarto, tus estudios médicos no explican realmente lo que sientes. Te dicen que todo está bien, que no ven nada, que debes aprender a vivir con eso. Y sin embargo, tú sientes síntomas. O puede ser que los estudios médicos expliquen algo de lo que está sucediendo, pero no es suficiente para explicar todo el cuadro de sintomatología que tienes. Porque no todas las mujeres con ese diagnóstico sienten lo que tú sientes. Vamos con la siguiente. Tus síntomas empeoran cuando piensas en ellos. ¿Sí? Mientras más los vigilas, más los recuerdas, más aparecen. Y mientras más los analizas, más fuertes parecen. ¿El miedo alimenta tus síntomas? Es el siguiente punto. Es decir,
Porque, por ejemplo, si tienes miedo a caminar, a viajar, a tener una relación sexual, a hacer ejercicio, a sentarte, a dormir, a moverte, como que todo el mundo se hace más pequeño a tu alrededor y eso hace que el síntoma se refuerce. Continuamos. Has probado muchísimos tratamientos físicos sin resultados duraderos. Es decir, ya has intentado tomar muchos medicamentos, suplementos, dietas, masajes, bloqueos, ejercicios y quizás algunos ayudan unas horas, algunos días, alguna época, pero el dolor vuelve, el síntoma vuelve. Continuamos. ¿Eres perfeccionista o muy exigente contigo? ¿Te cuesta descansar? ¿Te cuesta decir que no? ¿Te haces responsable de todos? ¿Sientes culpa fácilmente? Alan Gordon explica que este perfil aparece una y otra vez en personas con dolor persistente y te puedo decir que en mi práctica clínica he visto estas características una y otra vez en las mujeres. Responde. Vamos a ver otros puntos. Aparece el dolor sin lesión alguna. Este también me parece interesante porque ocurre que muchas veces si hay una lesión precedente, pues podemos explicar que de alguna manera el dolor está ahí, ¿no? Pero si ocurre sin habernos lesionado, ¿sí? También es un indicador. Otro de los indicadores es si los síntomas son incongruentes, ¿sí? Es decir, que solo el dolor aparece en ciertos momentos, como por ejemplo cuando estás conduciendo o cuando estás en tu casa o cuando estás en tu trabajo o solo cierto día de la semana, ¿sí? Este tipo de situaciones incongruentes suele ser algo muy frecuente. Factores desencadenantes que no tienen nada que ver con el cuerpo. Por ejemplo, síntomas que aparecen en función del clima, los sonidos, un olor e incluso la hora del día, ¿no? Es decir, que por ejemplo tu dolor empeore por la mañana o solo aparezca por la noche o cuando está lloviendo, ¿sí? Ese es otro factor importante. Síntomas simétricos, por ejemplo, pacientes que dicen que su dolor está en lados opuestos del cuerpo, por ejemplo, ambas muñecas, ambos tobillos, ambos pulgares, ¿sí? También Alan, pues, y dentro de lo que yo trabajo, también aparece el tema de los problemas infantiles, ¿no? Haber sufrido traumas en la infancia, traumas graves, haber crecido con padres ansiosos, madres muy críticas, alcoholismo, maltrato, depresión, todo este tipo de antecedentes en la familia. Bueno, mira cuántos sí ha respondido, porque en estos sí está precisamente la respuesta al camino que debes empezar a seguir. Nosotros tenemos que hacer una elección seria en este tipo de caminos. Cuando empezamos a conocer la información, empezamos a sentir seguridad, y si sentimos seguridad, tenemos que elegir por dónde quiero empezar a enseñarle a mi cuerpo algo distinto. Porque si sigues por este camino, pero a la vez dudas y sigues visitando a tus médicos para que una vez y otra vez te confirmen que estás bien, por ejemplo, sabiendo que ya tienes unos indicadores que el tema va por otro lado y no haces cambios, esto va a ser un bucle que se va a repetir eternamente. Recuerdo perfectamente el día en que empecé a identificar esto en mí y por primera vez, en lugar de asustarme, sentí esperanza, y eso es lo que yo quiero transmitirte hoy, esa esperanza, porque entendí que el cuerpo no estaba fallando, y eso es también lo que quiero que hoy entiendas, que tu cerebro, y te lo voy a repetir,
una y otra vez, porque esto se trata, la educación en dolor, repetición hasta que integres la información. El cerebro está intentando protegerte con una estrategia, podríamos decir, desactualizada, pero es una estrategia que podemos actualizar distinto, ¿sí? Y sabemos que, vuelvo y te lo digo, esto no es de inmediato, el cambio no es ya, es un proceso, es un camino. Bien, tenemos que enseñarle algo distinto y como a un niño pequeño tenemos que tener también mucha paciencia, ¿sí? Así que si te viste reflejada en este test, ¿sí? Puede que estés empezando a plantearte otras opciones y empezar a buscar realmente estrategias que puedan ayudarte. Voy a estar educándote en esto también en estos podcasts. Pero si quieres empezar a profundizar, tenemos que empezar a dar el siguiente paso y es generar ese acompañamiento terapéutico, empezar a usar las herramientas y las técnicas adecuadas, dejarte guiar por un profesional que sepa del tema. Así que acuérdate, los 3 pilares fundamentales de todo esto es la educación en dolor, comprender cómo funciona el dolor o la sintomatología persistente. Segundo, sentir seguridad. Tercero, empezar a crear esas sensaciones de agrado en tu cuerpo, de conectar con el placer. Ese es otro tema que también hablaré posteriormente. Bien, todo esto, pues quiero dejártelo con otras preguntitas de conciencia y que quiero que escribas sobre eso después de haber visto este test. ¿Qué evidencia tengo de que mi cuerpo realmente está roto? ¿Qué evidencia tengo de que mi cuerpo realmente está roto? ¿Y qué evidencia tengo de que puede aprender a sentirse seguro nuevamente? ¿Cuánto tiempo del día dedico a buscar peligro en mi cuerpo? Y si hoy dejara de pelear con mis síntomas, ¿qué espacio aparecería en mi vida? Cuando dejas algo viejo, surge algo nuevo. ¿Qué es eso nuevo que aparecería y para qué quieres usar ese espacio nuevo? Tanto en tu mente, en tu vida, en tu cuerpo. Quiero que reflexiones sobre esto para que vayas eligiendo un camino, para que vayas educándote en lo que realmente puede hacer una diferencia. Ahora, si este episodio hizo sentido para ti, compártelo. Puede que haya alguien creyendo que está condenado a vivir con dolor para siempre y eso es realmente injusto. Mi labor aquí es que esta información la conozcamos, la mayoría de personas que se pueda. Siempre ha sido mi propósito desde que viví esto en mi propia vida. Recuerda seguirme en Instagram como @julipsicoterapia, donde cada semana comparto herramientas también sobre estas situaciones. Y recuerda que vamos a estar en el próximo episodio con una técnica que para mí ha sido la que me ha llevado a tener realmente resultados sorprendentes, tanto que a hoy puedo decir que ya no hay sintomatología y creo que mucho de lo que ha pasado ha sido la repetición de toda esa información, pero quiero compartirte una técnica, así que vas a estar atenta al próximo episodio. Además van a venir nuevas sorpresas. Te habló Julie Bastidas, gracias por estar aquí. Nos vemos pronto en Más Allá del Dolor.